1988, mi madre, Norma Ofelia, se quitó la vida a la edad de 45 años. Yo tenía 13, una edad en la que una niña se está convirtiendo en mujer y está colmada de preguntas. Y para mí, que vivía en un pueblo como Coronel Suárez, en donde nadie es anónimo, todos hablan de la vida de los demás, era un sello imborrable, era una etiqueta, una suerte de estigma que me cristalizaba a ser la hija de la loca. Lo que no quería es que nadie sintiera pena ni lástima por mí, así que dispuse todas mis energías en evitar convertirme en un adolescente con problemas. No quería tener ninguna excusa que justificara un comportamiento socialmente inapropiado. Por el contrario, quería ser una chica normal. Murió un lunes, el martes fuimos al velorio y al entierro, y el miércoles yo ya estaba sentada en el banco de la escuela como si nada hubiera pasado. No es que me negara a estar triste, simplemente sentí la necesidad de tomar las riendas de mi vida. A los 14 fui la única alumna del colegio que tenía todo 10 en el boletín. Fui primera en las carreras de resistencia y educación física. Era excelente alumna en la cultura inglesa, donde mi abuela me mandaba a estudiar inglés. Fui abanderada, primera escolta, y para coronar el final de la secundaria, mis compañeros me eligieron reina del baile de estudiantes, un título al que se podía acceder si uno trabajaba duro y parejo para esa noche. Claramente la muerte de mi madre ha marcado mi vida, pero también ha aliviado algo sobre el futuro. Lo peor que me podía pasar de niña ya me pasó. Y también porque explica de algún modo un mecanismo personal de supervivencia que consiste en transformar el dolor o la tristeza en algo positivo. Terminada la secundaria, era hora de pensar en el futuro. De chica había querido ser veterinaria, después abogada, pero fue mi amor por la escritura lo que inclinó la balanza para que estudiara periodismo. Me fui del pueblo a Buenos Aires, con la firme convicción de convertirme en una periodista, pero no sin antes saber que tenía que lograr la independencia económica para que las decisiones de mi familia no mediaran con mi futuro. Así que trabajé en una heladería, fui babysitter, trabajé en obras sanitarias de la Nación en liquidación, intenté sin éxito vender la revista Time y a los 21 años entré a trabajar en un banco en donde permanecí 9 años. Simultáneamente hice toda la carrera de Ciencias de la Comunicación, di el último final, pero nunca entregué la tesina, así que no me recibí. Logré dejar el banco y entré a trabajar en una agencia de comunicación en donde ganaba mucho menos, pero finalmente iba a hacer lo que siempre había deseado, escribir, comunicar. Y a mis 31 años me pasó algo muy curioso, que es el hecho que hace que yo esté aquí charlando hoy con ustedes. Si bien para ese momento yo ya había tenido 2 relaciones de pareja largas, con convivencia incluida, el final de aquellos vínculos había sido una decisión mía. Hasta que conocí a Lisandro. Es el de la foto, ¿eh? Estoy cuidando su identidad. Salimos un mes y luego de la primera discusión me dejó. Hasta ahí una historia de corazón roto digna de pasar al olvido, pero no pasó. Fue un trampolín que me disparó a toda velocidad a una nueva y más creativa etapa de mi vida. Recuerdo que el día que venía a dejarme, yo le había comprado un regalo a Lisandro. Igual que como hacen los promotores de Fivertel conmigo cada vez que yo llamo para dar de baja el servicio y me ofrecen una promo más barata. Nada más que no agarró la promo, dio de baja el servicio y se quedó con el regalo. Cuando Lisandro se fue de mi casa, guiada por un impulso que tenía más que ver con un presagio o con la escritura de un manifiesto de deseos para el futuro, yo tomé un blog y escribí en inglés The New Chapter of My Life, el nuevo capítulo de mi vida. Y en la siguiente hoja comencé a dibujar compulsivamente. Había un hecho que no podía pasar por alto, porque
Si bien sentía una tristeza, era una tristeza muy exagerada, porque no podía tener esa melancolía después de haber salido 30 días con un pibe. Es la verdad. Pero el hecho que no podía pasar por alto era que era la primera vez que un chico me dejaba así, abruptamente, tan rápido y sin darme explicaciones. Curiosamente, ese evento se conectaba con otro duelo, el de mi madre. Porque la familiaridad de ese impulso, esa necesidad de transformar, era la misma que a los 13. Exorcizar esa tristeza a través de algo positivo, de algo bueno, y curiosamente, a través de los dibujos. Me puse a hacer chistes con eso, a reírme de esa compulsión exagerada, de esa tristeza que era muy desmesurada para la profundidad de un vínculo tan pequeño. Pero al mismo tiempo la alegría se balanceaba porque estaba haciendo algo que no hacía desde la secundaria, dibujar. Lo cierto es que la mayoría de nosotros dejamos de dibujar en terminada la secundaria o en la niñez. Lo abandonamos porque creemos que es algo que corresponde a la infancia, que no lo hacemos bien, que los trazos no se corresponden con la realidad, que es un juego. Pero sobre todo porque nos juzgamos a nosotros mismos en eso que estamos haciendo y no nos consideramos lo suficientemente buenos. Hay una frase de Le Corbusier que dice: yo prefiero dibujar a hablar porque el dibujo deja menos lugar a la mentira. Y algo de eso hay. Uno no puede escapar de esos dibujos. Y yo comencé haciendo algo muy simple. Mis dibujos no eran obras de arte ni trazos brillantes. Eran trazos simples de objetos que había en mi casa, que yo reconocía: tijeras, cucharas, cuchillos, tazas de café. Pero sin embargo, y sin saberlo, estaba haciendo algo muy personal y original, un tipo de humor gráfico que hasta ese momento nadie estaba haciendo. Lo hice tantas veces durante el 2007 que ocupó la gran parte de mis días, mis noches y mis tardes. Lo hacían en horario de almuerzo, en la sala de espera del dentista, cuando iba en el colectivo. Cuando tuve coraje, se lo empecé a mostrar a mis amigos y a mis familiares, y la gente se reía con esa lógica propia que yo había construido de estos objetos que dialogaban entre sí y connotaban emociones humanas. Llegó un momento que uno de mis jefes en la agencia de comunicación me dijo que tenía una amiga que estaba buscando una humorista gráfica para una nueva revista femenina a punto de lanzarse. Yo me sentí intimidada porque no me sentía capaz, ni siquiera sabía escanear un dibujo. Él insistía en que armara un PowerPoint. Nunca hice el PowerPoint. La editora, impaciente, terminó enviando una moto a la agencia de comunicación y yo envié todos mis originales. A los 3 días me llamaron y me dijeron que me había convertido en la humorista de la revista Olala. Fue un momento de mucha sorpresa, de mucha adrenalina. La revista era mensual. Hacía menos de un año que había empezado a dibujar y ya era una humorista gráfica paga. Tenía tanta angustia y alegría al mismo tiempo que el parentesco que encontré era con Maitena. Entonces tenía que comunicarme con ella para que me diera algún consejo. Conseguí su correo, le escribí, era una página española, ni siquiera tenía el correo de ella acá, y ella me contestó con un mensaje muy simple y muy sabio que todavía conservo y que siempre me gusta transmitir. Y ella me dijo: vos dibujá y dibujá y dibujá, que lo que tenga que llegar te va a llegar si te tiene que llegar. Y me llegó. De chica yo recordaba un logo en los lomos de los libros que más me gustaban, en los lomos de los libros de Mafalda, de Buggy el Aceitoso, de Inodoro Pereira. Era el logo de Ediciones de la Flor. Por unos amigos conseguí el contacto de Daniel Divinsky, dueño de la editorial, le escribí un correo, tuvimos una reunión, vio mi material y ahí mismo me dijo: tenemos un libro. En 2010 lancé mi primer libro, O no, me enamoré. Con prólogo de Liniers, epílogo de Tute. Simultáneamente empezaron a pasar un montón de cosas buenas. La banda marplatense Los Superratones me invitó a participar con mis dibujos en el video de su último clip.
La marca Puro me ofreció hacer una colección de bolsos y zapatillas. El diario Perfil me dio un blog donde me pagaban por mis dibujos y mis escritos. Pero la revista Olala dejó de publicarme. Para coronar la violenta despedida, la editora me dijo: tus dibujos nunca gustaron en el departamento de arte. Acostumbrada a los no de la vida, no me asusté, me aferré a este libro, creí en mí y tenía un editor que también. No fue hasta la feria del 2011, en donde me sentaba por segunda vez. En la primera no me junaba ni Magoya y la gente paraba para preguntarme dónde era la parada del 60. En la segunda había un poco más de movimiento. Sin embargo, el fetiche que tenemos todos los autores que nos sentamos en la Feria del Libro en Buenos Aires es que se arme la fila de lectores que quieren comprar el libro. Yo ponía con cariño Julieta y siempre estaba en cero. Al lado mío estaba Gustavo Sala, que tenía 10 lectores esperando, hasta que descubrí cuál era su truco. Su truco era que él se tomaba entre 5 y 7 minutos en dedicar cada libro con un dibujo. Así que por estas cuestiones del ego personal, dije, voy a hacer lo mismo. Yo me había negado durante mucho tiempo a dibujar personas porque me parecía que me salían aniñadas, por eso había optado por los objetos. Pero en ese momento cayó mi barrera y empecé a bocetar esas primeras figuras humanas en las primeras páginas del Lo no me enamoré mientras dedicaba. Lo hice tantas veces que terminada esa feria yo tenía ya una historieta, un personaje. Como sabía que no me iban a salir 2 personajes iguales, por estas dificultades, limitaciones como dibujante, opté por 3 colores, blanco, rojo y negro. Le hice un corte de pelo similar al mío, porque justo me había cortado el pelo carré. Resolví su silueta con un vestidito rojo, para no tener que hacerle la cintura, y de la rodilla para abajo un par de botas, con lo cual evitaba dibujarle los pies. La llamé Ofelia, en homenaje a mi madre. Y también porque buscaba que el nombre se alejara de la realidad actual, que fuera un nombre contundente, que fuera un nombre antiguo. A los 15 días de estar subiéndola a Facebook, el Diario Libre, desaparecido Diario Libre Editorial Perfil, la empieza a publicar una vez por semana. A los meses la estoy publicando en la revista Mujeres de México. Y en menos de un año había cosechado la suficiente cantidad de tiras como para hacer un libro. En 2012 salió Ofelia 1, después le siguió Ofelia 2, Ofelia 3, Ofelia 4. Hoy está publicada en Portugal, en España, próximamente en México y en Italia. No sé muy bien cuál es el secreto detrás de Ofelia, pero sí que por mis propias limitaciones como dibujante yo no la podía dibujar de perfil y el personaje siempre está mirando a la cara, mirando a los ojos a los lectores. Porque ahí es donde nos terminamos encontrando todos, donde conectamos, donde empatizamos. Y en esos pequeños trazos, en esos gestos, finalmente la gente lograba identificarse. Yo hoy doy muy bien por pagada mi tarea cuando alguien se acerca y me cuenta que gracias a Ofelia y a las tiras o a los libros logró superar una tristeza, un duelo, una angustia, porque no hay mayor satisfacción que esa. Mirando hacia el pasado, le agradezco a Lisandro un poquito por haberme roto el corazón, porque me obligó a hacer algo con esa tristeza, a transformarla, creando algo nuevo que a la vez es muy viejo, un dibujo. También le agradezco a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá. Y sobre todo le agradezco a mi madre, por quien que estuviera viva yo cambiaría cualquiera de estos logros, pero lamentablemente ha sido su triste decisión el motor que me impulsa y me ha impulsado a seguir buscándome. Lo cierto es que nos conocemos a nosotros mucho más
Cuando las cosas no salen como planeamos, ni como esperamos, ni como las imaginamos, ni como las deseamos. Cuando nos frustramos, es cuando todo se pone en juego. Incluso a veces no somos capaces de ver que cuando no pasa eso que queríamos que pase, están pasando un montón de otras cosas, solo que no las vemos. Nuestro paso por la tierra es muy corto, así que hay que aprender rápido. Por eso, la próxima vez que les digan que no, que las cosas no salgan como planeaban, ni como esperaban, ni como soñaban, puede ser que les están haciendo un regalo, dándole la oportunidad de hacer algo nuevo con eso. El no es la forma sutil que tiene la vida de decirnos que es en dirección hacia otro lado. Muchas gracias.